Como hijos de Dios y lectores de su santa y divina palabra, somos capaces de comprender que Dios espera lo mejor de nosotros. Y una de las herramientas que utiliza Dios para sacar en nosotros ese diamante que está escondido es justamente a través de las pruebas. Las pruebas ciertamente no es un motivo de agrado cuando aparecen en nuestra vida cotidiana, sin embargo es un bien necesario. A veces nosotros confundimos una prueba con el principio de la siembra y la cosecha, pero es necesario que aprendamos a diferenciar lo uno de lo otro. Ambas cosas aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1, se ve que Job era un hombre honesto, recto y respetaba a Dios, totalmente obediente. Job fue objeto de prueba. Dios le otorgó el permiso a Satanás y éste le quitó muchas cosas, esperando que Job dejara de servir a Dios. Él perdió sus hijos, sus bienes, sus criados, entre otras cosas más. En ese momento difícil aparece uno de los amigos de Job, Elifaz, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, y Elifaz aplica lo que nosotros llamamos hoy día como la ley de siembra y cosecha. Observe, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz le está diciendo a Job que se arrepienta, porque él probablemente está sufriendo la ley de siembra y cosecha. Primero, lo que nosotros podemos decirle a Elifaz es que él no sabe lo que está ocurriendo obviamente en el cielo, y es que Job era un objeto de una prueba. De modo que Elifaz estaba equivocado al atribuir esto como una ley de siembra y cosecha. Esto no era eso en ese caso, sino que era una legítima prueba de Dios. Otro ejemplo, tenemos el caso del rey David. David codició la mujer ajena, abusó de ella, mató a Urías, la embarazó y trató de ocultarlo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, dice que su bebé enfermó hasta el punto de morir. Durante ese tiempo, David enlutó y no pasó muy bien. Alguien podría decir que David estaba siendo probado, lo cual en ese caso no es una prueba, sino que es cosechar lo que él había sembrado. Yo me atrevería a decir por un comentario personal mío, y no porque la Biblia lo dice, que fue una vida por una vida. David tomó la vida de Urías para obtener al Betsabé, y Dios entonces tomó la vida del infante a David. Sabemos que Dios no perdió ni pierde. El infante pues va a un lugar mejor, que es con el Creador. En este caso, Dios enseña una valiosa lección. Teniendo entonces esto, tenemos dos ejemplos. Uno es una prueba y el otro es una ley de sembrar y cosechar lo que ha sembrado. En la realidad, esta ley existe y no necesitamos ser muy conocedores para entenderla. Usted siembra un árbol de naranja, pues va a cosechar naranjas. Usted siembra un árbol de mango, van a cosechar mangos. Esa es la lógica y la ley natural en la que nosotros vivimos. Así que es necesario también que nosotros entendamos y comprendamos esto. Por lo cual quiero explicarle lo siguiente. Primero, que una prueba viene de Dios. Según Santiago capítulo 1 versículo 2 al 3, el propósito de una prueba es hacernos perfectos.
Si usted ve en el capítulo 2 de Santiago, Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo Isaac. Si usted ve en el capítulo 5, Dios probó a Job por medio de ese sufrimiento que él estaba pasando. Pero había algo especial en ellos, un ingrediente distintivo entre ambos, por lo cual nosotros podemos decir que fueron probados. Ambos eran rectos, ambos eran sumamente obedientes. Dios probó entonces dos de sus mejores hombres en el Antiguo Testamento, Abraham y Job. Dios también puede entonces probarnos a nosotros, porque en ninguna manera yo creería que sería mejor que Abraham o de Job. No lo creo, para nada. No le llegaría ni a los talones. Sin embargo, Dios vio que ellos podían dar más de lo que ya estaban dando. Si nosotros queremos saber entonces si estamos siendo probados, necesitamos hacernos la siguiente pregunta, pero con mucha sinceridad. ¿Qué clase de vida yo estoy llevando? ¿Ya vio a Abraham? ¿Ya vio a Job? Rectos, obedientes, hombres de fe. Por lo cual era una prueba. No fue que ellos buscaron eso, sino que Dios quiso que ellos crecieran en su fe, aumentaran su fe. Una práctica que a veces tienen los campesinos es podar a los árboles para que estos den más frutos o sean más útiles. A veces necesitamos también nosotros que corten nuestras ramas que están siendo inútiles para que podamos crecer mejor y producir frutos. Esa es nuestra labor como cristiano, semejante al árbol, dar buenos frutos. Esa es nuestra labor. Por eso tenemos a veces la necesidad de ser probados y Dios tiene ese derecho de probarnos. Esa es una prueba. Ahora vea conmigo la ley de la siembra y la cosecha. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 6 en el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De modo que es posible entonces sembrar para la carne. Y así como se siembra para la carne, es lógico que uno coseche corrupción. Eso es lo lógico. No es que uno va a sembrar para la carne y va a producir frutos del Espíritu, o viceversa. Es ley de la causa y el efecto. Si hacemos buenas cosas, vamos a cosechar buenas cosas. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice que la integridad es el camino de los rectos. Si nosotros andamos en una vida íntegra desde el inicio, siempre nuestros caminos van a ir con pasos firmes, pues vamos a andar confiados de que no andamos estafando ni engañando a nadie. Pero usted ve en el mismo Proverbios 11, versículo 3, la segunda parte del Proverbios, dice: la perversión lo destruye a uno mismo. Practicar la perversión hace que nosotros mismos nos vayamos consumiendo por dentro. Y el mal siempre trae justamente el mal. Proverbios 11, versículo 27. Si nosotros nos damos al engaño, prontamente seremos también engañados. Y recuerde también que la mentira tiene patas cortas. Un ejemplo de una persona que engañó y no escapó de la ley de la siembra y la cosecha fue Jacob. Jacob, por engaño, tomó la primogenitura. Engañó a su padre, engañó a su hermano, deshonró a su familia. Eso lo puede leer usted en Génesis capítulo 29. Y como consecuencia
de su engaño, terminó trabajando probablemente 21 años. 7 años trabajó por Raquel, ya que no podía pagar el dote de novio, entonces tuvo que trabajar 7 años, pues no tenía nada. Cuando finalmente él se casa, Labán le da entonces a su hija mayor, Lea. Lo engaña. Jacob, cuando reclama, Labán le dice que no era la costumbre de aquel país dar a la hija menor si primero la mayor no estaba casada. De modo que tuvo que trabajar 7 años más, son 14. Luego tuvo que trabajar más para hacer su salario o sus bienes. De modo que mucho tiempo fue engañado por Labán. Solemos decir nosotros, de un vivo siempre hay otro vivo. Los jóvenes hoy dañan su cuerpo por medio del alcohol y las drogas. Y a veces cuando son adultos se convierten a ser cristianos. Después están enfermos pidiéndole a Dios que Dios les ayude a salir de la enfermedad. Y creen que esta enfermedad es una prueba de parte de Dios. Pero eso no es una prueba de parte de Dios. Ese es sembrar para nuestra carne y cosechar las consecuencias de no haber practicado la voluntad de Dios a temprana edad. Esa es una de las consecuencias. Oseas capítulo 10 versículo 13 dice: el que hará impiedad cosecha iniquidad. No es bueno, hermanos, sembrar mentira, porque eso es lo que vamos a cosechar. A veces es bueno engañar a otros o hacernos de los vivos con otros, pero no nos gusta cuando esto a nosotros nos pasa. Tarde o temprano la justicia de Dios cae y seremos medidos con la misma vara que nosotros medimos a otros. En lugar de sembrar para la carne, lea conmigo Romanos capítulo 8 versículos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Debemos nosotros ocuparnos en buenas cosas. Ocupémonos en hacer el bien. Esa es nuestra labor como sal, hacer las cosas que agradan a Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 nos enseña en qué cosas podemos nosotros ocuparnos. Por ejemplo, nos dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y os abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siembre para el espíritu y no para la carne. Ocuparnos para el espíritu es vida y es paz. Finalmente quiero recordar que sí existe una forma en cómo podemos diferenciar una prueba de la ley de la siembra y la cosecha. La prueba viene de Dios, por lo cual podemos nosotros preguntarnos en un momento difícil si es que estoy llevando una vida digna y recta delante de los ojos de Dios. Si usted sinceramente dice, sí, estoy tratando de llevar y aún así tengo esto, pues Dios espera lo mejor. Y de hecho Él va a sostener nuestra mano para que podamos soportar y seremos mejores cristianos. Si es la ley de la siembra y la cosecha, pues son nuestros deseos que sea aquel que nos ocupemos en sembrar para el espíritu y no para la carne. Si estamos sembrando para la carne, pues no espere que sembrar para la carne trae buenos frutos. Eso es incompatible con las Sagradas Escrituras.